Buenas noches con todos. Hoy voy a hablarles acerca del síndrome urémico hemolítico. Este es otro resumen de lo que es Act2Day. Entonces, Act2Day nos dice que el síndrome urémico hemolítico, voy a utilizar las siglas SUH para ser breves, nos dice pues que el síndrome urémico hemolítico se caracteriza por la presencia de una triada, ¿no? Anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y lesión renal aguda. Hay que tener en cuenta entonces estos criterios, aunque no siempre se cumplen. Por ejemplo, la lesión renal aguda hay que tener en cuenta que solo se presenta en un 50% de los casos, como ya veremos más adelante. En cuanto a la clasificación, hay que ser breves. Se clasifica, tiene una etiología primaria, donde no hay una enfermedad coexistente, y tiene una etiología secundaria, donde sí hay una enfermedad coexistente. En etiología primaria, nosotros tenemos, por ejemplo, las mutaciones genéticas del complemento, tenemos lo que es anticuerpos para complementar el factor H, errores innatos del metabolismo de la coagulamina C, y mutaciones, por ejemplo, en el gen diacilglicerol-quinasa epsilon. Entonces, todos esos tienen que ver con lo que es errores en la coagulación, por ejemplo, en el plasminógeno, y al final van a terminar dándome lo que es una lesión endotelial. Eso está muy alejado, pues, de nuestra realidad, ya que nosotros, por ejemplo, es muy difícil diagnosticar aquí en Perú un síndrome urémico hemolítico debido a estas causas. Las causas secundarias donde sí hay una enfermedad coexistente, las más frecuentes en general son las infecciones, entre ellas las productoras de toxina Shiga, por ejemplo la cepa O157 principalmente, y otras bacterias también, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, y virus, por ejemplo, como el VIH, e incluso las bacterias como la Shigella, entre otras, ¿no? También puede deberse, por ejemplo, a toxicidad por medicamentos, especialmente en pacientes con cáncer o receptores de trasplante de órganos sólidos, debido, por ejemplo, a medicamentos inmunosupresores como son la ciclosporina, entre otros que ya veremos más adelante, y en trastornos autoinmunes en mujeres embarazadas, uno de ellos, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. En cuanto a la epidemiología, si bien este artículo es de Perú, es de Estados Unidos, aquí en Perú pues hay que recordar que también la causa más común es la debido a la E. coli enterohemorrágica, la cepa 257, ¿no? Eh, Afecta principalmente a niños menores de 5 años, hay que recordar eso también, del síndrome urémico hemolítico, y que, bueno, aquí en Estados Unidos, el resto de síndrome urémico hemolítico no causado por E. coli se debía de regulaciones en el complemento, ¿no? Para hablar del SUH primario, hay que recordar que, por ejemplo, hay que ser breves nada más, no voy a andar mucho acá porque esto nosotros no contamos mucho con lo que es en nuestros establecimientos de salud para poder hacer diagnóstico, por ejemplo, debido a complementos, ¿no? Pero, por ejemplo, en primarias de las causas, el HUS ya por complemento, debido a errores en lo que es el complemento C3, el CD46, mutaciones en genes no complementarios, por ejemplo, en la vía de coagulación, el DGKE, que ya veíamos, mutaciones en el PLG, que es el que codifica el plasminógeno, y el que al final, si no hay plasminógeno, no va a haber degradación de trombos, ¿no? Entonces se va a producir trombosis, y esta trombosis debido a agregaciones plaquetarias me puede dar un daño endotelial, ¿no? Al igual que también hay mutaciones en el DGKE que me ayudan a promover la trombosis, en las mutaciones de la trombomodulina también, entre otros, ¿no? Las deficiencias en la cobalamina C, y acá pues sí, Act2Day, lo que es aún un poquito, nos dice que, por ejemplo, eso se debe a la deficiencia funcional de la cobalamina, la vitamina B12. ¿Y qué pasa acá? Debido a la fisiopatología, que ya van a poder leerlo más tranquilamente aquí en las diapositivas, al final estos defectos nos van a terminar resultando en lo que es una acidemia metilmalónica con homocistinuria, ¿no? En cuanto al diagnóstico, me va a ayudar la megaloblastosis, y si recordamos neurología también, las deficiencias, por ejemplo, de vitamina B12, me pueden dar trastornos neurológicos como son convulsiones, somnolencia, entre otros, parestesias, por ejemplo, y así. Y en la terapia, pues, debe incluirse la administración parenteral de hidroxocobalamina. Y así hay más tiempo, más adelante haremos, pues,
ahondaremos en síndrome urémico hemolítico debido a cada una de sus causas, ¿no? Pero bueno, eso de acá sí es importante, sobre todo aquí en Perú, el síndrome urémico hemolítico secundario, ¿no? El más frecuente, el debido a E. coli, productora de toxina Shiga, que ya le decía. Eh, Acá vemos el curso clínico, por ejemplo. Este es el día cero, el día que nuestro paciente llega, de repente va a llegar con diarrea, dolor abdominal, fiebre, vómito. Entonces es el día cero, el día que aparecen los síntomas, ¿no? Eh, 3 días antes, si nosotros ahondamos en la anamnesis, nuestro paciente puede referirnos a ingestión. Entonces, en la anamnesis tenemos que ser bastante cuidadosos, ¿no? Y, por ejemplo, ya 2 días después de estos síntomas que aparecen, eh, entre el 2 y tercer día va a aparecer la diarrea sanguinolenta, ¿no? Entonces, siempre nosotros hay que recordar, en el curso clínico hay que preguntar esto, ¿no? De repente, a veces nos olvidamos de preguntar si hubo diarrea sanguinolenta y eso nos va a ayudar bastante y que está en el 90% de los pacientes con síndrome urémico hemolítico. Ya a partir del cuarto o quinto día, el cultivo se hace positivo y en el último día, pues la diarrea empeora, ¿no? Eh, y bueno, se dice que un 85% tiene una relación espontánea, pero el 15% en el curso de síndrome urémico hemolítico, en el curso pues de la infección por E. coli, diré, va a ser lo que es síndrome urémico hemolítico, o sea, no todos terminan haciendo síndrome urémico hemolítico también, hay que recordar, solo un 15%. En cuanto pues al Streptococcus pneumoniae, hay que recordar y hay que ser un poquito lógico. Si tiene infección por Streptococcus pneumoniae, va a presentarme, puede ir acompañado en un 70% de neumonía, como segunda presentación la meningitis, entre otras la sinusitis, la otitis media, la bacteriemia aislada, y pues los niños son menores a los que son afectados por la E. coli, ¿no? Y esta enfermedad es un poco, tiene una mayor duración de la oliguria, mayor trombocitopenia y requieren más transfusiones. En el síndrome urémico hemolítico secundario no infeccioso, nosotros tenemos defectos innatos, por ejemplo, de vitamina B12, eh, inmunosupresores en trasplantes de órganos, en los que reciben trasplantes de órganos, ciclosporina, tacrolimus, en los niños tratados con cáncer, por ejemplo, con medicamentos como la mitomicina C, la bleomicina, entre otros, la cisplatina, la administración de quinina también, de interferón beta, de anticonceptivos orales, hay que tener en cuenta, también pueden ser factores para desencadenar síndrome urémico hemolítico, los niños con lupus eritematoso sistémico, incluso las embarazadas con lupus eritematoso sistémico, y las embarazadas, pues, el síndrome urémico hemolítico ocurre principalmente en el periodo postparto y es más probable que se deba a mediación por complemento, ¿no? Desencadenado por errores en el complemento. Y por lo tanto, si la etiología es debido a complemento, hay que utilizar, pues, anticuerpos monoclonales humanizados, entre ellos el anti-C5, el eculizumab. En cuanto al diagnóstico, para ser breves, hay que recordar nosotros la triada, ¿no? La anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia y la lesión renal aguda. En cuanto a la anemia hemolítica microangiopática, hay que recordar la hemoglobina inferior a 8 gramos por decilitro. La prueba de Kunz tiene que ser negativa, negativa, no se olviden, ¿ya? Porque si es positiva me va a indicar que hubo presencia de anticuerpos, entonces aquí es diferente, tiene que ser negativa. Y en el frotis de sangre periférica yo voy a encontrar equistocitos, que son fragmentos, pues, de lo que vemos acá de eritrocitos, ¿ya? Y tienen que ser mayor o igual al 10% de los glóbulos rojos, y también vamos a encontrar células en casco. No se olviden, hemoglobina inferior a 8 gramos por decilitro, prueba de Kuhn negativa, frotis de sangre periférica con equistocitos mayor al 10% de los glóbulos rojos y células del casco. La trombocitopenia va a estar debajo de 140.000 plaquetas, y generalmente va a ser alrededor de 40.000. No hay púrpura o sangrado activo, eso va a ayudar a diferenciar por ejemplo, de vasculitis donde sí hay púrpura, y el grado de trombocitopenia no está relacionado con la gravedad de la disfunción renal. Es decir, si mis plaquetas salen 20.000, no me quiere decir que el riñón está dañado, ¿no? Está muy dañado de repente, no siempre van de la mano, no siempre hay correlación. En cuanto a la lesión renal aguda, vamos a encontrar hematuria y proteinuria, y eso me ayuda entonces, me obliga a hacer lo que es un sedimento urinario, un uroanálisis, ¿no? Hay que recordar también que la insuficiencia renal grave se produce solo en la mitad de los casos, como él decía, es decir, no todos mis pacientes con síndrome urémico hemolítico van a tener insuficiencia renal grave. La hipertensión también es muy común, sobre todo si se le administra líquidos, después de administrar líquidos. La mayoría de los pacientes tienen hematuria microscópica en el análisis de orina,
y ocasionalmente se ven cilindros de glóbulos rojos, pero no son una característica típica, ¿no? Y lo que sí hay que recordar es que no todos los pacientes tienen lesión renal aguda, ¿no? Y eso también es importante porque a veces decimos, si no tiene lesión renal aguda, no es síndrome urémico hemolítico, ¿no? Entonces, ActToday nos dice que solo se produce en la mitad de los casos. Y bueno, ya el diagnóstico diferencial y el tratamiento vamos a verlo más adelante. Muchas gracias.